Buenas tardes, ¿cómo están, camaradas, compañeros, compañeras de Chile, de Argentina y de otros países que nos están viendo? Estamos aquí en esta charla que hemos organizado entre los camaradas del Partido Comunista Acción Proletaria de Chile y el Partido de la Liberación de Argentina, a 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende, que derrocó a ese gobierno popular e instauró una feroz dictadura con Pinochet al frente. Lamentablemente, esa época de dictaduras también se desparramaría por el resto de América Latina, y en Argentina sufrimos la cruel dictadura a partir del 24 de marzo de 1976. En esta charla están con nosotros el camarada Eduardo Artés Brichetti, secretario general del Partido Comunista Acción Proletaria de Chile y de Unidad Patriótica, y también está nuestro camarada Sergio Ortiz del Partido de la Liberación de Argentina. Ellos nos van a hablar sobre el frente antiimperialista y antifascista para enfrentar al imperialismo y a la extrema derecha. Más o menos estamos pensando que podrían ser intervenciones de 15, 20 minutos cada uno, y después aquellos amigos, camaradas presentes que estén a través de esta transmisión en vivo pueden hacer mediante el chat preguntas para que contesten los camaradas expositores. Así que, dándoles la bienvenida y estando muy orgullosos y orgullosas de la preparación de esta charla internacionalista por el Frente Antiimperialista y Antifascista, le damos la palabra al camarada Eduardo Artés. Muchas gracias, camarada Irina. Un abrazo fraterno, Sergio, y muy contento de estar con ustedes. Inmediatamente cuando ustedes nos proponen esta iniciativa, porque hay que decirlo, nació de ustedes, lo cual es muy bueno, ya muy contento con eso, dijimos que sí, ¿ya? Porque nuestros dos partidos tienen una concepción ideológica común, somos marxistas-leninistas, tenemos un pasado de lucha, ¿no? Y al mismo tiempo pertenecemos al campo antiimperialista. Sí, los 50 años del golpe acá en Chile ha servido para un fregado y un barrido, ya que decir, ¿no? La socialdemocracia y fundamentalmente el gobierno, compuesto por distintas organizaciones como el Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile, ¿no?, se han dedicado a colocar las cosas entre el bien y el mal, ¿no? Y buscando la manera, ¿no?, de conciliar tantos los que dieron el golpe como las víctimas del golpe, buscando la manera de instalar algunas cuestiones tan sin sustancia como el nunca más. La verdad que el nunca más es un deseo y está muy bien, ¿ya? Como deseo está perfecto, pero la práctica, la vida demuestra que los asesinatos, la represión es una constante, ¿no es cierto?, de los regímenes y de los gobiernos y del Estado capitalista. Y nosotros aquí, cuando ya sale Pinochet de la moneda, hemos tenido montaje, asesinatos diversos y también, como fue el 2019, donde se asesinaron 40 personas, y quedó una gran cantidad de gente con daños oculares, cientos, ¿no? Es decir, no es un problema de deseo. La verdad es que el gobierno de la Unidad Popular fue un gobierno realmente progresista, en los términos que podemos decir así, antiimperialista. Un gobierno. No es que existiera ni los trabajadores ni las amplias mayorías en el poder. Solamente se tenía una parte de eso, que es el gobierno. Las Fuerzas Armadas, particularmente, estaban, como siempre, alineadas con una política proimperialista. Según una cantidad de antecedentes que tenemos hoy día, está claro que los oficiales chilenos fueron en un porcentaje superior a 3 veces
que lo que era costumbre a estudiar a la Escuela de las Américas, ¿ya? Durante los 1000 años, o sea, perdón, los 1000 días del gobierno del compañero Allende. O sea, la acción de la CIA fue profunda, constante. En Chile, la verdad las cosas que se llegó al gobierno del compañero Allende con una movilización social muy fuerte, unas ganas de transformaciones que estaba en toda la sociedad. Era tan fuerte las ganas de transformaciones que incluso con el Congreso pleno, que hay que entender que estaba en manos de las fuerzas de la derecha y de la DC, ¿no? Se aprobó la nacionalización del cobre, porque ese era un reclamo que estaba presente en las mayorías. Es decir, el deseo de cambios y la lucha por el cambio era constante y era macizo, muy fuerte en Chile. Incluso las otras organizaciones como la Democracia Cristiana hablaba de revolución, de libertad en su programa, de socialismo comunitario, en fin. Acá la discusión era si era posible o no pasar al socialismo, que era la bandera que sosteníamos todos, por la vía pacífica o no la vía pacífica. Esa era la discusión de fondo. Si era posible simplemente desconocer las leyes de la lucha de clase y ver la posibilidad de que mediante la transformación desde la institucionalidad misma se podría pasar al socialismo. Y en eso hubo mucha discusión, mucho debate. Por lo más histórico en Chile y seguramente en Argentina y en el resto de los países. Pero el triunfo del compañero Allende, en la práctica, vino a demostrar dolorosamente la inexistencia de la vía pacífica. Sin que eso fuera, ojo, el interés, por cierto, del compañero Allende. Nadie le puede quitar mérito al compañero Allende como un patriota, un antiimperialista real, un hombre que quería el bienestar de las masas trabajadoras, los campesinos, del pueblo de Chile, de los pueblos de Chile. Nadie puede quitarle mérito en eso, al contrario. Pero claramente, acá la vía pacífica demostró su inexistencia, a un precio que fue durísimo. Hoy día se pretende desconocer ese hecho y todos los debates que vienen desde el gobierno, desde el revisionismo y los demás, es en ese espacio. Es decir, es posible, lo que aquí hubo fue una gente muy mala, ¿no?, que dio un golpe porque eran intrínsecamente malos y no se ven, cierto, las leyes concretas que están actuando. Y que el golpe de Estado era algo evidente, es así. Todo el mundo lo sabía. Hubo hasta un tanquetazo, un ensayo de golpe antes del golpe mismo, meses anteriormente. La derecha y los reaccionarios actuaban con total libertad, haciendo atentados, volando puentes, golpeando a partidarios del gobierno, asesinando a partidarios del gobierno, creando mercado negro, anunciando el golpe además. Los anunciaban en todos lados, en las calles rayaban ahí, Yakarta ya viene, ¿no? Anunciando, ¿cierto?, una masacre de proporciones. En las calles de Santiago y en todos lados estaba ahí. Todos sabemos lo que, y si no sabemos, bueno, lo que pasó en Indonesia, ¿no es cierto?, ahí con el golpe de Estado contra el patriota Sukarno, ¿no? Y qué significó el asesinato. Hay cifras diversas, pero nadie habla menos de 500.000 personas. Comunistas, trabajadores, en fin, ¿no? Gravísimo todo eso. Y eso fue anunciado. No es algo, y no se tomaron las medidas, ojo. Al contrario, se tomaron medidas para desarmar al pueblo de lo poco que tenía. Y eso también hay que decirlo. El Congreso Pleno aprobó una ley de control de armas antes del golpe, que le entrega a las Fuerzas Armadas el derecho a
allanar cualquier fábrica, cualquier campamento, donde fuera en búsqueda de armas. Y así fue. El Congreso Pleno aprobó eso, todos. Solamente un diputado de un pequeño partidito que era la USOPO, la Unión Socialista Popular, estuvo en contra porque él entendía lo que significaba esto. Supuestamente, las Fuerzas Armadas también iban a allanar a los grupos fascistas. Sin embargo, nunca allanaron a los grupos fascistas. Y los grupos fascistas como Patria y Libertad obtenían armas, como está comprobado hoy día, desde la propia, desde los propios almirantes de la Armada. Y traían armas mediante una serie de mecanismos facilitados por la propia CIA. Y sin embargo, a ellos no les quitaron ni una sola arma. Y peinaron al pueblo. Entraron en las poblaciones, en industrias que estaban tomadas, recuperadas por los trabajadores. Ahí encontraron una escopeta, un fusil oxidado, sin ninguna capacidad de ser usado, etc. Ahí ellos vieron, testearon que en el pueblo no había una capacidad de respuesta. Entonces, uno de los problemas gravísimos fue que no se tomaron ni una sola medida para poder responder al golpe que era anunciado por los propios fascinerosos de la reacción y por el propio imperialismo. No se tomó ninguna sola medida. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. La concepción de la vía pacífica, ¿no? Y que ya no era posible golpes de Estado, hizo un daño y entregó al pueblo absolutamente desarmado en lo ideológico, en lo político, en lo militar, por cierto, a la masacre. Ahora, ¿por qué alguien podría pensar que un gobierno que hizo realmente transformaciones, nacionalizó el cobre, que era la principal riqueza y sigue siendo la principal riqueza de Chile? Además, un país como Chile que tiene el 45% de lo que es, digamos, la reserva de cobre mundial. Claro, se nacionalizó la banca, se profundizó la reforma agraria, se creó un área social de la economía. ¿Cómo era posible pensar que la reacción, ¿cómo se llama?, iba a mirar, ¿cómo se llama?, alegremente lo que estaba sucediendo? ¿O que el imperialismo lo iba a hacer? No, al contrario, estaba actuando y creando todas las condiciones para el golpe, hasta que dieron el golpe. Y dieron el golpe, no obstante que el gobierno de Allende iba creciendo en el apoyo popular. Iba creciendo en el apoyo popular. De una elección a otra aumentó un 10%. No fue que estaba siendo horadado, desgastado en cuanto al apoyo, por el contrario. A nivel de la organización del pueblo, se reclamaba, ¿no es cierto?, la manera de poder enfrentar un golpe. La gente pedía inclusive armas, y eso hay que decirlo, porque hay que analizar la historia tal como es. Se creó en forma democrática desde los territorios lo que se llamaron los comandos comunales, que no estaban dentro de la institucionalidad chilena, y eran organizaciones territoriales, comunales, para actuar en la vida misma, en el abastecimiento, en todo. Se creó luego los cordones industriales. No obstante existir lo que era la Central Única de Trabajadores, ¿no?, que era la única central que había en el país en ese momento, única, se crearon los cordones industriales que iban al margen, ¿ya?, de la propia CUT de esa época, y que iban también en la dirección de ir tras el problema del poder político, y que era una organización al margen. La JAP, la Junta de Abastecimiento, ¿ya?, y también se crearon en forma independiente. El propio compañero Salvador Allende, en la policía,
no confiaba totalmente en su resguardo personal. Tenía lo que se llamaban los GAP, grupos de amigos personales, quienes lo acompañaban. Era claro que vivía el gobierno de la Unidad Popular y particularmente el compañero Allende una situación desesperada, una situación de complot permanente. Pero, desgraciadamente, algunos por ingenuidad y otros por simplemente obedecer el bastón de mando que estaba en ese momento desde lo que era la experiencia de Nikita Khrushchev, Brezhnev, luego en la URSS, con la vía pacífica al socialismo, ¿no? Nos llevaron a una derrota. Y eso es una cuestión que hay que colocarla en evidencia porque nos ha pasado muchas veces en la historia de Chile que las luchas populares terminan en derrota como consecuencia de que siempre solamente hay un sector que puede usar en forma organizada la violencia porque tiene las armas. Tiene una base material con que llevar adelante. Entonces, ese es un elemento que tardíamente lo empezaron a reconocer algunos partidos de la Unidad Popular años después de producido el golpe. A reconocer que no tenía ningún trabajo, ni siquiera de autodefensa. No había cómo enfrentar lo que se venía encima. Aquí la dictadura fue tan feroz que bombardeó la moneda. Dejó cadáveres tirados en las calles. Flotaron cadáveres en el río Mapocho. Y eso lo hacían como una manera de golpear y dejar en el suelo la posibilidad de resistencia porque sabían que una parte importante, mayoritaria del pueblo estaba con los cambios. Tanto aquellos que estaban desde adentro de la Unidad Popular como aquellos que estábamos afuera. La discusión no era, aquí en Chile, si avanzábamos o no al socialismo. Con todo lo que puede significar como uno entiende el socialismo, democracia popular, que no democracia popular, todas las discusiones que podíamos tener. En la discusión era si era posible, por la vía institucional, ir ampliando eternamente la institucionalidad burguesa hasta transformarla desde adentro. Esa era la discusión concreta. Esa es la discusión fuerte que se daba, yo diría, en los últimos 300 días, no sé, de los 1000 días de la Unidad Popular. Eso fue lo central, lo macizo. Y desgraciadamente no se tomaron medidas. Cuando vino el compañero Fidel Castro a Chile, incluso él en una manifestación muy grande, realizada en el Estadio Nacional, en un discurso macizo que allí se pegó, explicó este tema. Y que no había que confiarse. Pero acá se confió. ¿Ya? Y bueno, y los asesinados, los muertos, sí, muchos son dirigentes y que fueron miembros, cuadros del gobierno de la Unidad Popular. Eso es verdad y merecen todo el respeto y todo el reconocimiento. Pero hay muchos dirigentes sindicales, campesinos, e inclusive compañeros en la cantidad de desaparecidos, ¿no? Las listas no son las que oficialmente conocemos, porque hay muchos que eran de origen muy humilde, campesinos, pobladores, ¿no? Que eran torturados, que fueron muertos, hechos desaparecer, y que su familia, por miedo, con el terror que existía, porque era un terror real, no colocaron su denuncia en ningún lugar. Entonces, aquí el golpe fue contra el pueblo que buscaba la superación de esta sociedad capitalista a través de una lucha que llevaba más de 100 años. Una lucha que tuvo avances y retrocesos, dictaduras entre medio, dictaduras feroces hasta con campos de concentración, como fue la dictadura de Gabriel González Videla en su momento.
con un anticomunismo feroz, o la dictadura de Ibáñez, ¿no? Con masacres, más de 30.000 muertos antes del golpe, ojo, más de 60.000 asesinados en la usurpación de la tierra al pueblo mapuche, en lo que se llamó la pacificación de la Araucanía, más de 60.000 mapuches asesinados. Esa es nuestra historia. Entonces, cuando quieren presentarnos que Pinochet vino a interrumpir una larga tradición democrática existente en Chile, ni siquiera en los conceptos de democracia burguesa, eso es verdad. Y una larga tradición de que las Fuerzas Armadas no intervienen, mentira, han intervenido siempre. Abierta, encubierta, con ruidos de sables, con movimientos de todo tipo. Han participado en política siempre. Bueno, ese es un elemento desconocido, queridos camaradas, o muy poco hablado sobre la experiencia que debemos sacar de los trágicos acontecimientos que han acaecido en nuestro país, que han sido muy trágicos. Y la experiencia debe sacarse para no cometer nuevamente los mismos errores. Porque seguramente la lucha que estamos llevando a cabo por una patria nueva, popular, una perspectiva socialista, nos va a llevar nuevamente a momentos como fue el 2019, en que la represión va a ser feroz. Entonces, no puede haber ingenuidad, no puede haber desarme ideológico, no puede haber desarme político. E incluso las formas orgánicas de enfrentar la lucha deben ser adecuadas, ¿no?, al carácter que tiene la lucha en los momentos determinados. Esa es una cuestión que tenemos que decirla en voz alta, ¿no? Hay que discutir, hay que saber, digamos, que el enemigo de clase, tal como dice Marx, no va a permitir nunca, por las buenas, ¿ya?, que simplemente perder todos sus privilegios. Esa es una cuestión que es una ilusión que se paga muy caro. Se paga de una manera cruel. Hoy día ya ve lo que tenemos. Tenemos un gobierno que de izquierda no tiene nada, un gobierno que es una simulación de izquierda, un gobierno de esta izquierda hidropónica que no tiene ninguna raíz ni en concepciones de clases, en nada, totalmente proimperialista, descaradamente proimperialista, pro-patronal, que tiene el descaro de hacerse cargo y querer parecerse desde un punto de vista publicitario a lo que fue el compañero Allende. Allende fue un antiimperialista de principio a fin. Un hombre que se apoyó en las masas. Desgraciadamente no estuvo el factor militar, sí, pero se apoyó en las masas. Por ejemplo, cuando había un proyecto de ley que la ultraderecha, la oposición de los momios, como se decía en esa época, no quería llevarlo adelante, ¿qué hacía el compañero Allende? Llamaba a una manifestación por las Alamedas y tenías tú cientos de miles de personas manifestándose y el Parlamento de cualquier manera aprobaba, o por lo menos algunos aspectos de la ley, modificado y todo, pero se avanzaba. Él se apoyó en la gente, pero desgraciadamente la ilusión de que era posible las transformaciones respetando el orden establecido por los explotadores, por la oligarquía y por el imperialismo, se pagó muy caro, compañero. Gracias, Irina. Bueno, Eduardo, ha sido un gusto escuchar tus palabras tan precisas, tan claras sobre el proceso aquel que culminó con ese cruento golpe de Estado en Chile. Vamos ahora a escuchar a nuestro camarada Sergio Ortiz, del Partido de la Liberación de Argentina. Tenés la palabra, Sergio. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto realmente poder compartir esta actividad necesaria con los camaradas del PC chileno Acción Proletaria
y con el resto de la gente, compañeros de distintos lugares que estén viéndonos ahora o que vean después el video de esta actividad. La actividad es importante porque, no tanto porque se cumplan 50 años y los números redondos atraigan más para su recordación, sino, como bien decía el camarada Eduardo en su intervención, porque son hechos históricos, dolorosos en este caso, pero que merecen ser analizados a la luz de las actuales tareas de la clase obrera, del pueblo, y en la lucha por las democracias populares, seguramente se pueden sacar muchas conclusiones, básicamente aprendiendo de lo positivo, aprendiendo también de los límites o de lo negativo y poniendo todo eso en contexto del siglo XXI, que evidentemente no es el año 73 en que se produjeron esos acontecimientos. Y además porque en este caso puntual, el compañero Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular se merecen este acto y este homenaje y esta reivindicación de buena parte de su lucha y de su gestión de aquellos años, que evidentemente tuvieron muchas cosas buenas, y la mejor demostración, dolorosa por cierto, es que por esas cosas buenas que aquel gobierno comenzó a hacer fue que se ligó él y su pueblo el golpe, el contragolpe, el contraataque feroz, revanchista del imperialismo, de la oligarquía chilena, de los altos mandos y demás intereses que protagonizaron el llamado Pinochetazo, digamos, ¿no? Pero evidentemente el compañero Salvador Allende, primero un ejemplo de constancia, aún en la vía electoral en la que él creía, porque él llega a la presidencia en el cuarto intento, recién, en septiembre del 70. Una interesante, digamos, enseñanza para aquellos militantes que hoy día se sienten mal porque una cosa salió mal, otra también salió regular, se desaniman. Piensa en Salvador Allende, que luchó 4 veces por el camino que él creía que era el camino electoral hasta llegar a ganar con minoría, porque su primera cuota electoral fue del 36%, después creció, como decía Eduardo recién, creo que al 43%, si no recuerdo mal. Pero bueno, más allá de esos porcentajes, inició un gobierno y era un hombre de palabra, evidentemente. Por eso comparto plenamente la caracterización que hacía recién el camarada, en el sentido que aquel fue un gobierno popular, democrático y antiimperialista. No cualquiera se atreve a estatizar, nacionalizar el cobre, lo que Salvador Allende decía que era el sueldo de los chilenos. Y no solamente eso, sino el carbón, el salitre, empresas textiles, aceros del Pacífico, en fin. Él decía que en Chile había 350.000 empresas y él pensaba estatizar, en principio, 120, 150 empresas. Fue lo que alcanzó a privatizar. Pero había que tener coraje político para hacerlo, para formar esa área social que mencionaba Eduardo recién. Había que tener un coraje político y ser leal al programa, ¿no es cierto? Y encima no eran cualquier empresa, ¿no? Kenneth Cott, Mina el Teniente, Chuquicamata, la ITT, no eran peso mosca, eran pesos pesados en aquel entonces, y en algunos casos siguen siéndolo, de la economía latinoamericana y mundial, entre otras cosas porque detrás estaba obviamente el imperialismo yanqui, para hablar con claridad. Y obviamente esos intereses se sintieron lesionados y prepararon su contragolpe sangriento. Tampoco dejó en el aire esas palabras que tienen mucha actualidad también en Argentina de hoy, de la reforma agraria. Es cierto que la ley venía de antes, pero él la llevó a cabo, a fondo. He leído que en los 2 primeros años de gobierno expropiaron 3.570 fundos de mayores de 80 hectáreas, un total de 5 millones de hectáreas. Eso es algo más que una mojada de oreja a la oligarquía y a los latifundios. Y dentro de eso, los pueblos mapuches, que hoy siguen sufriendo con Boric, estoy muy de acuerdo con lo que se dijo recién, los pueblos mapuches recibieron 150.000 hectáreas.
Entonces, uno entiende entonces el porqué del apoyo popular, no solamente expresado en los votos, sino en las manifestaciones, en las marchas, en las organizaciones populares, dentro y fuera de la institucionalidad que se mencionaba también aquí. Bueno, tenía que ver con un gobierno que estaba cumpliendo el programa que había prometido al pueblo, ¿no? Me salta la diferencia con el entreguista Carlos Menem, que prometió el salariazo y la revolución productiva, e hizo todo lo contrario. Después, cuando se le preguntó por aquella consigna, dijo, y si yo decía lo que iba a hacer, no me votaban. Salvador Allende dijo lo que iba a hacer y lo cumplió con algunos límites que después podemos ver, pero en lo esencial su programa popular y antiimperialista lo llevó bastante a fondo. Y eso, yo dije al principio, que son hechos históricos que tienen actualidad. Para nosotros en la Argentina, una Argentina donde los monopolios formadores de precios, 200 empresas nacionales y extranjeras, son las que determinan la inflación, se quedan con las ganancias y al pueblo lo sumen en la pobreza, inclusive en el hambre, en un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes. Ese legado de Salvador Allende de afectar a los monopolios, a la oligarquía, a las empresas del imperialismo, es de una actualidad tremenda. Lo que pasa es que, obviamente, hay que conseguir que al frente de los reclamos populares estén los Salvador Allende. Y los Salvador Allende, digamos, depurados de algunos errores o limitaciones que acá se mencionaron y que coincido con ese señalamiento, ¿no? Pero en rasgos generales, ese fue un gobierno muy, muy positivo y que por eso mismo tuvo desde el primer día la oposición primero y luego la conspiración golpista del imperialismo y de la derecha chilena ligada al imperialismo. Me refiero a la democracia cristiana, el Partido Nacional, lo que más recientemente es la UDI, otros partidos así derechosos, e inclusive, por supuesto, la prensa canalla, la prensa amarilla del Mercurio, que es nuestro Clarín, digamos, de la Argentina, también apoyada por el imperialismo. He leído que tuvieron apoyo de 700.000 y de 900.000 dólares de parte de la CIA en el año 71 y en el año 72. ¿Para qué? Para alimentar todas esas campañas contra el gobierno y generar un estado de ánimo junto con el desabastecimiento y todo lo demás favorable, digamos, al golpe de Estado que finalmente se dio. Entonces, hay que tener claro el enemigo, los amigos y los enemigos, diría el gran Mao Zedong, ¿no? Y el golpe chileno indica claramente quiénes eran esos enemigos y siguen siéndolo hoy, con cambios de nombres, de siglas, de modalidades, porque hoy quizás no está tanto en la agenda norteamericana el golpe de Estado clásico de aquellos años, sí, cuando no tienen reparo en invadir países, asesinar presidentes. Justamente ahora se han cumplido aniversarios del golpe en Libia, el asesinato de Gaddafi, el bloqueo de los pueblos. Por ahí cambian de modalidades, pero tenemos que tener siempre claro que nuestro enemigo es el imperialismo, los monopolios, la derecha, en algunos casos el fascismo desembosado, que ha levantado cabeza del lado de Argentina en estas últimas elecciones. Pero bueno, eso es una historia que no me quiero meter tanto, digamos, porque el tema es el otro, es el golpe de Estado fascista, pinochetista en Chile, justamente en el año 73. Ese gobierno evidentemente tuvo sus límites. Yo creo que movilizó al pueblo, pero no lo armó. No hubo milicias populares, como se dijo, EMAU, requisas de armas, la ley de control de armamento, etcétera, que se mencionó acá. Entonces, con la movilización sola no alcanza, ¿no? Yo lo voy a decir con palabras de una consigna que se cantó mucho en aquellos años en la Argentina. La izquierda revolucionaria la cantaba esa consigna justamente en relación a Chile. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo armado jamás será aplastado. Y esta última fueron textualmente las palabras de Aleida Guevara, la hija de Che Guevara, hace un par de semanas acá en la Argentina, que vino a dar una serie de charlas y a hacer actividades solidarias tan propias del Che.
en relación con la medicina en la provincia de Jujuy, también en Córdoba, y cuando alguien le preguntó por la unidad, le contestó exactamente con esa consigna: el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo armado jamás será aplastado, dijo Aleida, y después se cubrió diciendo, bueno, pero yo estoy de visitante, diplomática, pero ya lo había dicho y es lo que verdaderamente piensa ella y pensamos nosotros, digamos. Y aparte, no es solamente que no hubo armamento popular, milicias populares, aunque había una base política y social que eran esas comunas populares, cordones industriales que refería Eduardo recién, sino que peor aún, creo que el error más grueso, más trágico del compañero Salvador Allende fue creer que Augusto Pinochet era un militar constitucionalista, como se decía en aquellos años, y por eso lo puso al frente de la comandancia del ejército, de la Fuerza Armada, y Pinochet no era para nada legalista ni constitucionalista, si que alguna vez lo fue fugazmente, fue parte del complot, del golpe, y mostró aquel 11 de septiembre la entraña criminal y fascista de la que estaba hecho, servir a los intereses del imperialismo, como digo, porque en definitiva ese golpe había sido elaborado y preparado desde que asumió prácticamente Allende, por parte de Richard Nixon, su secretario de Estado Henry Kissinger, la CIA, y toda una serie de intereses que por eso, no casualmente, si no recuerdo mal, aquel 11 de septiembre del año 73, cuando empezó el golpe, el operativo UNITAS tenía, oh casualidad, barcos cerca de los puertos del límite fronterizo de Chile, ¿no? Entonces, un claro error, que bueno, como dice Eduardo, los hechos históricos han dado, así que es bueno sacar conclusiones de eso. Y lamentablemente el compañero Salvador Allende lo pagó con su vida, y muchos otros miles de chilenos, ¿no? Sobre eso las cifras difieren, pero yo lo que he visto en distintas fuentes coinciden alrededor de 3.227, decía el periodista Gustavo Veiga en un artículo, y otros hablan de 3.200 entre muertos y desaparecidos por la dictadura chilena, más los entre 30 y 40.000 torturados, más los presos políticos, más los 200.000 exiliados, y sobre todo la marcha atrás de la historia, de la rueda de la historia, porque aquel proceso antiimperialista que mencionábamos recién dio lugar a un proceso proimperialista, entreguista, privatista, la aplicación de las doctrinas neoliberales de los Chicago Boys, los vouchers para educación, las empresas privatizadas, los fondos de pensión y una serie de recetas proimperialistas, promonopólicas y antipopulares, de las que no reniega la derecha chilena y tampoco reniega la derecha argentina, porque justamente son algunas de las propuestas que hace el fascista Javier Milei. Y evidentemente los propios camaradas y compañeros de Chile tienen este problema, no solamente en la continuidad de un gobierno como el de Boric, con leves cambios, pero en definitiva sirviente del imperialismo, sino que también, bueno, la derecha propiamente dicha también tiene esos planes en su mochila, ¿no? En su propuesta de gobierno. Y lo han demostrado de distintas maneras y en forma muy dolorosa, como la represión del año 2019, que acá se mencionó, y donde desgraciadamente sigue habiendo heridos, lesionados, bueno, muertos hubo, y sobre todo presos políticos que no han recuperado la libertad, lo cual da una pauta de cuán dura es la lucha y la pelea de los camaradas y los compañeros chilenos, a quienes apoyamos fervientemente, bueno, por la hermandad argentino-chilena, San Martín O'Higgins, toda la lucha de aquellos años 73 que mencionábamos. Me acuerdo de las marchas de ese año, de las que participé, en solidaridad con Chile. Los camaradas del partido de Mendoza me hacían recordar cuántos chilenos pasaron de este lado de la frontera, estudiaron acá, fueron compañeros de lucha del partido, en aquel momento se llamaba Vanguardia Comunista en Chile, y evidentemente toda esa fraternidad hay que mantenerla y elevarla a una enésima potencia, porque ustedes en Chile y nosotros en la Argentina
tenemos muchos obstáculos y muchos peligros, y la lucha sigue. Leía los otros días en una nota de Ariel Dorman en Página 12, que según encuestas recientes, el 36% de los encuestados considera que el golpe de Estado de Pinochet tuvo razones valederas para darse. Entonces, reitero, camaradas chilenos, y de parte de nosotros, toda nuestra solidaridad y el apoyo recíproco en esa lucha, que tiene que ser una lucha, como se dijo recién al principio, una lucha por un frente antiimperialista y antifascista, y en eso tenemos mucho para trabajar en común desde nuestros dos países y con muchos otros partidos a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Porque, reitero, me parece que la lucha de Salvador Allende se merece esta conmemoración, incluso con estos aspectos críticos que señalamos, pero bueno, nosotros en particular, ustedes como chilenos tendrán muchas cosas para agradecerle, nosotros como argentinos también, y puntualmente quería destacar dos cosas. Primero, que Salvador Allende, siendo senador en el año 67, fue hasta la frontera y recibió a 3 cubanos sobrevivientes de la guerrilla del Che de Nancaguazú, entre ellos a Harry Villegas, alias Pombo, y facilitó su retorno a Cuba. Y después, en agosto del 72, Salvador Allende, ya siendo presidente, recibió y permitió que los fugados de la cárcel de Rawson, sobrevivientes de los fusilamientos de Trelew de la dictadura de Lanusse, pudieran quedarse en Chile y luego pasar a Cuba. Son dos cosas concretas que quería destacar y que hacen de Salvador Allende un hombre de palabra, un hombre íntegro, un patriota. Y lo opongo, obviamente por el extremo, a crápula de Pinochet, que a diferencia de Salvador Allende, que llegó al gobierno por el voto popular en 2 elecciones, Pinochet fue un dictador entre el año 73 y el año 90. Luego siguió como comandante en jefe del ejército hasta el año 98. Luego fue, de la reforma de la Constitución que él hizo, fue senador vitalicio hasta el año 2002. En el año 2002 renunció a la senaduría vitalicia, pero seguía con los fueros de expresidente, de modo que eso, más la justicia y el peso de la derecha en Chile, le permitieron morir impune en el año 2006, pese a los numerosos procesos que tenía en su contra, 4 de ellos muy avanzados, ¿no? Entonces, contrapongo Salvador Allende, un patriota, un hombre de palabra, un hombre honesto, con este criminal fascista, falso, que dijo ser constitucionalista y era un fascista, que se amparó en sus fueros, que fue detenido brevemente en Londres, bueno, no tan brevemente, algunos meses, y volvió supuestamente lisiado en una silla de ruedas a Chile. Cuando llegó al aeropuerto, el hijo de puta, permítaseme la expresión, se puso de pie y entró a Chile caminando, demostrando que había falseado todo para que a aquel juicio Baltasar Garzón le permitiera salir de Londres y llegar nuevamente a Chile a seguir con, como digo, en ese caso con la senaduría vitalicia, ¿no? Y si algo le faltaba a Pinochet, era lo corrupto y ladrón que era, porque quiero recordar que según las investigaciones tenía más de 120 cuentas en el extranjero que movían 28 millones de dólares para él y para su familia. Entonces, termino diciéndoles a los militantes populares de Argentina y de Chile, tenemos que ser orgullosos, pese a los golpes sufridos y las derrotas, en reivindicar la figura de Salvador Allende y contraponerla, porque ese es nuestro emblema desde la izquierda, desde el antiimperialismo, y contraponerla a la figura o a los emblemas que todavía reivindican los fascistas y la derecha de tal Pinochet. Eso quería decir, compañero. Gracias. Bueno, también muy certeras tus palabras, Sergio. Muchas gracias. Así damos, digamos, comienzo, o sea, termina la primera parte de esta actividad, que era la exposición de estos dos camaradas, Eduardo y Sergio, sobre la situación en Chile a 50 años del golpe de Estado y del asesinato de Salvador Allende.
Y en este momento, para todos aquellos compañeros y compañeras que estén conectados, que estén viendo el vivo por YouTube, por Facebook, pueden, además que ya han dado algunos saludos, pueden ir haciendo preguntas para que nosotros se las formulemos a los disertantes. Aquí está el compañero Luis Bozo, que nos dice: una consulta, camaradas. Viendo la realidad de hoy por los 50 años del golpe, mi consulta es: ¿los liberales o izquierda hidropónica son igual en general de enemigos del pueblo o hay que ver caso por caso? Bueno, no sé quién de los dos, si Eduardo o Sergio, quieren referirse a esta pregunta, a esta consulta que hace el compañero Luis Bozo. Mira, sí. Sí, compañero Luis Bozo, mira, yo creo que indiscutiblemente son enemigos igual y muy peligrosos, ¿ya? Porque se visten con ropa ajena y hay que desenmascararlos. Bien decía Sergio que hay encuestas que dicen que un 40 y tanto % de la gente estaría hasta en algún momento diciendo que Pinochet tuvo cosas muy buenas o que la dictadura no fue tan mal. Pero claro, llevamos nosotros desde la comilla vuelta a la democracia hasta hoy día, un país en que no hay ninguna prensa alternativa y la que se logró construir inclusive en tiempo de la lucha antidictatorial. Ojo, una vez instalado el gobierno de Elwin, dejó de existir. Y podría dar una larga lista de periódicos y revistas que existían incluso en el último periodo de Pinochet y que luego les quedó cómodo a todos los partidos que, comillas, democráticos, ¿no? Los grandes medios económicos, los dos grupos económicos, que es el de Mercurio, con Emol, y la tercera con Copesa, ¿no es cierto? Y quedaron pero felices. Así que yo creo que hay que mirar con mucho cuidado, no comprarles, pero hay que hacer una salvedad, una diferencia. En la base de los partidos, o lo que queda de base, si que tiene algo, porque en realidad también es bastante complejo eso, existe gente que ha tomado esa posición, por ejemplo, haber apoyado a Boric, para impedir que aparezca o gane esa figura, el demonio, que era Kast, fascista, ¿no? Y esa gente popular son nuestros compañeros, y con ellos hay que tener una actitud de mucha cercanía, porque claro, nos inventan a veces estos demonios para hacer que después que salga electo, o sea, se elija a alguien que aplica la misma política que el demonio, ¿no? Pero con una máscara distinta. Podríamos nosotros, a lo mejor los compañeros tienen ese problema con Milei, con Massa, con la Patricia no sé cuánto ahí. En fin, anda a saber tú cómo te presentan todo aquello para que la gente distraiga y no tengan una salida de carácter popular. Pero en Chile, compañeros, a las autoridades, a los ministros y quienes están hoy día a cargo de este Estado prácticamente policial, no hay nada prácticamente que confiar. Hay que pensar de que la solución para el Gualmapu son bases militares, ¿no? Se han instalado una serie de leyes que son totalmente represivas, que ni siquiera estaban cuando estaba Piñera, ¿no? Es decir, se aprobó el TPP-11, por ejemplo, y todo va en esa línea. O sea, lo que habría hecho Kast es casi prácticamente lo mismo que ha hecho Boric. Y no sé si ha hecho más también, para dejar contentos a los oligarcas y a los gringos. Es una cuestión que hay que tenerla muy presente. Gracias, Eduardo. Bueno, no tenemos otra pregunta. No sé si algunos de los presentes en la transmisión en vivo desean hacer alguna consulta o si Sergio quiere agregar algo a lo que ya comentó Eduardo. Sí, contestándole al camarada Luis que preguntaba recién,
Es una pregunta, digamos, importante porque, digamos, mete el dedo en la llaga, en el sentido que, si bien las situaciones de distintos países y en distintos momentos nunca es igual, pero los marxistas-leninistas tenemos que tratar de sacar algunas conclusiones, algunas experiencias, para contestar ese interrogante que él planteaba. Hay una cosa a tener en cuenta y es la definición de quién es el enemigo principal. Esto es clave. Si pifiamos en la definición de quién es el enemigo principal, de una manera u otra vamos a estar haciendo el juego justamente al enemigo principal. En eso yo creo que hay que ser maoístas, en el buen sentido de la palabra, o sea, definir bien. Mao tuvo claro cuándo el imperialismo japonés era el enemigo principal, cuándo Chiang Kai-shek y el Kuomintang eran el enemigo principal. Entonces, aprender por ese lado. En el caso nuestro, creemos que el enemigo principal, como hemos dicho, y creo que para otros pueblos también, el enemigo principal es el imperialismo, en particular el imperialismo yanqui. Ahora, eso también hay que verlo, porque de golpe a YPF o a Aerolíneas, en el caso de Argentina, la privatizaron empresas españolas. O sea, no hay que ser dogmático, pero digamos, tener una idea clara del enemigo principal. En nuestro caso, con la deuda externa contraída con el Fondo Monetario Internacional, con los bonistas privados como BlackRock y otros, queda claro que nuestro enemigo principal es eso, es Wall Street, el Fondo Monetario Internacional, y como mencioné también en un momento dado, los monopolios formadores de precios, los bancos, que también obviamente se repite en el caso de Chile, la experiencia que estábamos viendo. Ahora, como el imperialismo tiene varios personeros y aliados, no es solo el imperialismo, sino el enemigo principal son los socios internos de cada país ligados al imperialismo. Y ahí, en cada país, cada partido marxista tendrá que ver y discernir cuál es el partido o los partidos más cercanos al imperialismo que forman parte de ese enemigo principal. Eso por un lado. Por otro lado, traigo a colación al gran Stalin, que sobre este tema recapitulaba respecto a la revolución soviética, y él decía que cuando el enemigo principal era el zarismo, el filo del golpe de los bolcheviques iba a Kerensky y a la oposición burguesa. ¿Por qué? Porque eran el vínculo con las masas, y evidentemente les disputaban las masas a los bolcheviques. Y que luego, cuando Kerensky subió al gobierno o al poder, el filo principal era contra los mencheviques, porque eran el puente entre ese gobierno de Kornilov, no, de Kerensky y las masas. Entonces, bueno, ahí también está una enseñanza importante que nos llama la atención de que no nos quedemos solo en el enemigo principal, sino que denunciemos, peleemos, cortemos todo lo necesario, sobre todo en el trabajo de masas, la influencia de los partidos que no son parte, digamos, exacta del enemigo principal, pero son socios, aliados, directos o indirectos, y que tienen influencia en el movimiento de masa, y que si mantienen esa influencia, el movimiento de masa no se va a poder levantar, organizar y movilizar para luchar contra el enemigo principal. Entonces, esas son las dos, digamos, reservas teóricas que nosotros tenemos al respecto. Después está el tema de aplicarlo concretamente a la realidad de Argentina. Entonces, y luego a la realidad electoral, por ejemplo, que nos toca vivir ahora, ¿no? Para nosotros, electoralmente, el enemigo principal es Milei y Patricia Bullrich, o sea, los fascistas de la Libertad Avanza, que salieron primero en las PASO con el 29,8% de los votos, y Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, o sea, el macrismo, que salió segunda, esa coalición, con el 28% de los votos. Ahora, eso no significa ser furgoneta, ni apoyar, ni trabajar para Sergio Massa, que es el que está aplicando el ajuste del Fondo Monetario Internacional del gobierno actual, que desde marzo del 2022, sin ser el enemigo principal, capituló ante el enemigo principal y aplica el plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Así que ahí estamos nosotros viendo cómo golpeamos el enemigo principal, pero a su vez denunciamos a Massa, no lo votamos a Massa, nos critican muchísimo porque decimos que estamos siendo funcionales para que vuelva a la derecha. No, señores,
Los funcionales durante 4 años para que volviera a la derecha fueron ustedes, los peronistas, los kirchneristas, me refiero obviamente a sus dirigentes, a sus gobernantes, al presidente Fernández, a la vice Cristina, al actual ministro de Economía Massa. Ustedes fueron los funcionales que permitieron el crecimiento de la derecha, no nosotros. Pero el amigo Bozzo, Luis, ha puesto, digamos, el dedo en un tema muy importante. Repito, cómo combinar la lucha contra el enemigo principal con los que no son el enemigo principal, pero lo disimulan bastante bien. Bueno, Sergio, muchas gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta del compañero Pepe Grosso, que nos pregunta cuáles son los desafíos que tenemos para enfrentar los discursos negacionistas que están volviendo a instalar en nuestros países, como por ejemplo Milei en Argentina. Y más abajo el mismo camarada dice, por ejemplo, querer instalar la teoría de los 2 demonios. Sergio. No quiero monopolizar el tiempo, pero como este compañero ha hecho una pregunta referida a la Argentina, el amigo Eduardo me la pasó. Bueno, el discurso negacionista se combate, digamos, de 2 maneras, me parece, ¿no? Primero, con refutaciones políticas, históricas, argumentos, teoría, en definitiva, y por otro lado, con ejemplos concretos que sean de fácil comprensión por parte de la gente. Este no es un debate académico, literario, ni científico, ni nada que ver. Concretamente hay que decirles que en la Argentina hubo, como en Chile en el año 73, una dictadura militar cívica. Nosotros ponemos siempre en ese orden, militar cívica, no cívica militar, porque nació de un golpe de Estado protagonizado por las 3 Fuerzas Armadas. El Pinochet de Argentina fue Videla, Macera y Agosti, sus colegas de la Junta Militar. Disolvieron los partidos, disolvieron el Parlamento, en definitiva, armaron una comisión de asesoramiento legislativo que reemplazó al Congreso. Se repartieron las 24 provincias y pusieron cada uno los gobernadores de su propia Fuerza Armada a ser gobernador en cada una de ellas. Fue una dictadura militar, obviamente con el apoyo, la participación destacada de los monopolios. Dicho sea de paso, en aquel momento Asíndar, el pulpo siderúrgico, cuyo titular era Martínez de Oz, pasó a ser el superministro de Economía. Entonces, hay que decir que esa dictadura, disculpen, pero un animalito está pidiendo salir, decía que una dictadura militar que junto con los monopolios, ¿no? Como Asíndar y todo lo demás. Entonces, esa dictadura asesinó y desapareció a 30.000 argentinos, militantes populares en su gran mayoría. Eso está documentado, más allá que discutan la cifra, los negacionistas, que hubo 500 centros clandestinos de exterminio y aniquilamiento. Surgió de la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, fue presentado, está comprobado. Personalmente, nosotros fuimos en el año 2011, primero en el 1983, entramos al Vesubio, uno de esos 500 campos de exterminio donde prácticamente desapareció la dirección de nuestro partido. Y después en el año 2011, en el Vesubio, se hizo un acto como si instituyéndolo como Museo de la Memoria. Y nosotros estuvimos ahí y yo traje de ese lugar este pedazo de baldosa, que guardo como recuerdo muy doloroso, porque ahí desapareció la dirección, buena parte de la dirección de nuestro partido. Entonces, creo que así hay que combatir el negacionismo, basándose en hechos. Hubo 30.000 desaparecidos, hubo 500 niños apropiados, nacidos en cautiverio, robados por los militares. Las abuelas de Plaza de Mayo ya recuperaron 133.
hubo 500 campos de exterminio, entre ellos, varios de ellos son museos hoy, como la ex-ESMA, o la Perla, en el caso del Tercer Cuerpo acá en Córdoba, o el Vesubio que mencionaba recién, o la mansión Seré, que dependía de la Fuerza Aérea. Entonces, esos son hechos irrefutables para combatir el negacionismo, por un lado, ¿no? Y después, por otro lado, hay que llevarlo al plano concreto, actual, para decirle, el líder de los negacionistas, Javier Milei, fue asesor del general Antonio Domingo Bussi, el genocida de Tucumán y luego gobernador de Tucumán, y convencional nacional constituyente en el año 94. Y Milei fue asesor de este general Bussi. Y Tucumán fue una de las primeras provincias más devastadas por la represión ilegal. Y por eso llevó de candidato a gobernador en los recientes pasos, el espacio de Milei, al hijo de Bussi, Ricardo Bussi. O sea, está emparentado políticamente en campañas electorales y demás con los genocidas. O Victoria Villarroel, por ejemplo, que visitaba como Jóvenes por la Verdad al dictador Videla, que fue el jefe máximo del Pinochet, como dije recién, de nuestro país. Entonces, creo que esos ejemplos concretos sirven para refutar las teorías negacionistas. Y después, como dije, reitero, hay que ir a las cosas concretas. Y es, Milei quiere sacar la educación pública, quiere privatizar empresas, quiere hacer un ajuste brutal mayor al actual con el Fondo Monetario. Bueno, y eso en definitiva es la escuela de Chicago o la escuela austríaca de Hayek. En definitiva es lo que hizo Martínez de Oz, la apertura indiscriminada de la economía, el cierre de la industria nacional, eliminar la educación pública, los ministerios de trabajo, educación y demás. Entonces, hay que explicarle a la gente que de ese modo estos políticos candidatos del negacionismo apuntan a, en otras circunstancias, continuar con el peor legado de la dictadura militar. E inclusive quizás, no es por ser mal pensado, porque hay varios elementos que así lo sugieren, que Villarroel y por otro lado Patricia Bullrich estarían detrás de algunos proyectos de ley o decisiones para el futuro para soltar a los genocidas que están presos. Que en realidad, quiero aclarar, en la Argentina, con todos los límites de esta democracia burguesa que comentaba Eduardo Artés con respecto a Boric y los gobiernos de Aylwin para acá, en el caso de Chile, en el caso de Argentina no le fueron a la saga, pero puntualmente en el tema de los derechos humanos se comportaron un poco mejor, no por ello, sino por el protagonismo de los organismos de derechos humanos y la movilización popular, de modo tal que en Argentina hubo condenas a 1.165 genocidas, en su mayor parte militares. Pero ¿cuál es el problema? El 70% de los mismos está en prisión domiciliaria y no en la cárcel efectiva real como deberían estar. Entonces, hay que explicar a la gente que estos políticos, Patricia Bullrich o Milei, Villarroel y demás, como justamente defienden esas ideas fondomonetaristas, neoliberales, de ajuste total, y son fascistas, la mayoría de los que acabo de nombrar, evidentemente incluso pueden, no solamente que agredan actualmente con medidas de ajuste y contra el patrimonio público, las empresas públicas, YPF, aerolíneas, etcétera, sino que inclusive tienen en carpeta algunas maneras para que sus amigos genocidas pudieran salir en libertad. Creo que esa es la manera de hacerlo. No es fácil, pero es la línea que nosotros tenemos planteada. Bueno, muchas gracias, Sergio, por tu respuesta. Aquí hay otra pregunta, varias preguntas de él o la camarada Kai Clau, ama el shipping, que nos pregunta, ¿cuál es la postura con respecto al lumpen proletariado? ¿Deberíamos ser activos y tratar de unirlos a la causa? Y de ser así, ¿qué estrategia recomiendan? No sé si Eduardo querés contestar. Perfecto. Bueno, el lumpen proletariado es un sector del pueblo que bajo determinadas condiciones es un elemento que sirve a la reacción, ¿ya? Y que es utilizado por la reacción. Ahora, en el caso de nuestro país, por ejemplo,
Ha crecido mucho el lumpenproletariado porque al destruirse la industria nacional, al introducirse la droga en gran cantidad, que afecta, digamos, en forma poderosa la vida de los trabajadores, a sus hijos, en fin, en las poblaciones, es un tremendo tema. ¿Qué hacer? El problema está en que tenemos los comunistas y los revolucionarios que volver a las poblaciones. Hay, en el caso de Chile, durante ya un largo tiempo, ya un abandono de lo que es realmente la organización donde habita la gente, en las poblaciones. Antes había mucho trabajo, inclusive en tiempo de la dictadura, para enfrentar a Pinochet. Hubo mucho trabajo, muchos vivíamos prácticamente en las poblaciones. Hacíamos ahí desde escuela, en fin. Pero con la venida a la democracia, todo se instaló en la academia. Y no estoy descalificando, yo creo que es muy bueno el debate, que es, en fin, la argumentación, pero no pasa por ahí. Pasa porque volvamos a ese trabajo sencillo, que parece a veces agotador, oscuro, de estar con los compañeros y las compañeras en la población, con los jóvenes, para encantarlos con posiciones de cambio, que vean una salida para su vida incluso en la organización y que no sean, como se llama, atrapados por la droga. El lumpen, en el caso de nuestros países, es usado para asustar al conjunto del resto de la población, ¿no? Y de esta manera que la gente termina pidiendo intervención policial, militar, muchas veces, y empieza a justificar los crímenes de la reacción, incluso los crímenes de los fascistas, ¿no? A pedir, por ejemplo, como en el caso de Chile, esta ley que tenemos hoy día de gatillo fácil, ¿no? Que en raíz retamal, que se llama, ¿no? Que hoy día ya ha dejado a una cantidad de personas muertas por la policía, simplemente porque no se detuvo en un control de identidad con un vehículo en su auto. La policía dispara, etcétera. O sea, la existencia de la delincuencia muchas veces es usada y promovida por la propia reacción. Aquí en Chile, quien introdujo en algunas poblaciones, y eso está documentado, la droga, ¿no? Fue la propia dictadura militar fascista, con el objetivo concreto de despolitizar, destruir el tejido social, ¿no? Y destruirlas en definitiva. Ahora, ¿se pueden ganar? Sí, yo creo que hay algunos compañeros y compañeras que a través de la práctica y de la vida pueden rectificar y ser atraídos hacia la solución gigante, colectiva, popular, ¿no? De transformaciones, y que por lo tanto abandonen la solución individual de lo que es el asesinato, el robo, qué sé yo. Pero es muy difícil. Yo creo que hoy día fundamentalmente hay que trabajar en la base social y de ahí, si algunos vamos rescatando, en buena hora. Pero una política para ellos, para ganarlos como sector. Por lo menos nosotros en el caso de Chile lo hemos visto muy duro, muy difícil aquello. ¿Puedo? Gracias. Sí, Sergio, obvio. Bueno, en este tema veo que hay un matiz, no de diferencia entre nosotros, entre los dos partidos, sino un matiz quizás de diferencia de las realidades entre Chile y Argentina. ¿En qué sentido? De que acá también hay mucho lumpen proletariado, para usar la expresión de la persona que preguntaba recién, en el sentido que, bueno, después de las aplicaciones de los planes económicos de Martínez de Hoz, de los que vinieron con los radicales, con Menem,
De la Rúa, con Macri y actualmente con el gobierno actual, aunque el gobierno actual no es que haya aumentado la cifra de desempleo, que sigue siendo formalmente un poco baja, del 7% de desempleo. El problema de acá es que aún los que están empleados ganan sueldos miserables por debajo de la canasta básica de la línea de pobreza, y aún siendo empleados registrados, en muchos casos están por debajo de la canasta de pobreza de los 248.000 pesos que existía como límite en el mes de agosto pasado. El tema es que hay mucha gente que tiene que hacer changas para completar esos ingresos. Hay 1.200.000 argentinos y argentinas que tienen un ingreso de un plan social llamado Potenciar Trabajo, que supuestamente les demanda trabajar determinadas horas del día, creo que 4 horas, en diversas instancias barriales como merenderos, bibliotecas populares, en fin, centros de alfabetización, etc. Entonces, en definitiva, más allá de lo que indique el índice del INDEC de desempleo formalmente, en los hechos en Argentina hay 21 millones de pobres y dentro de eso 3 o 4 millones de indigentes. Entonces, el problema del llamado lumpenproletariado, si entendemos por esto sectores que no tienen un empleo formal, no están afiliados a un gremio y demás, verdaderamente existe y es muy importante. La diferencia que yo veo quizás con la realidad de Chile es que buena parte de esos desempleados en la Argentina, y no solo el 1.200.000 que cobran un miserable plan Potenciar Trabajo, que estaba hasta hace poco en 36.000 pesos mensuales. Hoy no sé exactamente con los bonos que se han anunciado en tono electoral por parte de Sergio Massa, exactamente no conozco hoy a cuánto está, pero es una cantidad muy, muy insignificante en relación al costo de la vida, de lo que una familia necesita. Pero digo que buena parte de ese sector desocupado no está en la droga, sino que está en el reclamo de un trabajo digno o de que le amplíen el Potenciar Trabajo. Ayer, justamente 14 de septiembre, hubo una marcha de varios centenares de miles de desocupados de movimientos sociales que en Argentina se llaman piqueteros. Estos movimientos piqueteros de piquete, tiene el nombre de piquete porque eran grupos que cortaban rutas, comenzaron en los años 90. Justamente me lo recordaba un camarada mendocino que me hablaba de las relaciones con los compañeros chilenos en la época del golpe y demás. Recordaba algo obvio, y es que los piquetes nacieron cuando se privatizó YPF en los años 90 en Cutralcó y también en General Mosconi, en el norte del país. Bueno, ese movimiento piquetero de origen obrero mantuvo una organización, un vínculo político con determinadas organizaciones y corrientes políticas. Nosotros, debo reconocer, tenemos una débil presencia en ese movimiento, que viene bien esta pregunta y este debate para reactivar ante nuestros camaradas y amigos la necesidad de que el Partido de la Liberación, por medio de las agrupaciones de base clasista, reactive los merenderos. Tiene ya algunos, tiene en Córdoba en merenderos, tiene en Salta en un club, en un barrio con mujeres, que reactivemos los merenderos, las bibliotecas populares en los barrios, que teníamos en Buenos Aires, varios, y así en otras provincias. La cuestión es que este movimiento está bastante politizado, en general vinculado a sectores NACAM Pop, que orbitan dentro del gobierno, pero no tanto, caso el movimiento de Grabois y otros movimientos piqueteros, y otros más ligados a la izquierda, del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Entonces, yo creo que en esa pregunta aplicada a la Argentina, a las peculiaridades de Argentina, indican que, como bien decía Eduardo, hay que ir a las poblaciones, como decía él, hay que ir al territorio, como decimos en Argentina, y en este caso sería más optimista con respecto a la proporción o porción de compañeros y compañeras con las que pudiéramos hacer un buen trabajo. Un buen trabajo en lo social, pero también, obviamente, en el terreno político, porque no, así como en el trabajo fabril, no se trata de quedarse en el salario o la reivindicación,
porque eso sería economicismo o sindicalerismo, tampoco en los movimientos sociales o piqueteros. Simplemente hay que quedarse en la merienda de hoy o en la clase para los niños de la tarde de mañana, sino que hay que ligar eso con la situación política nacional y la necesidad de producir un cambio y trabajar para un frente antiimperialista y antifascista, como no nos vamos a cansar de reiterar, ¿no es cierto? Pero reitero, creo que en la Argentina, si bien el narcotráfico ha penetrado y es fuerte, y en muchos barrios, también en Córdoba, en Buenos Aires, Rosario es un poco la capital de eso, pero creo que está más pareja la correlación de fuerza para la disputa de sectores importantes de lo que siempre se tiene que llamar lumpenproletariado a favor de posiciones revolucionarias, ¿no? Y ya que estamos en el tema, termino diciendo esto, que el marxismo clásico hablaba de la clase obrera y punto, y en los países dependientes o atrasados o imperialistas atrasados como Rusia, la unidad, o en China, países semicolonial y semifeudal, la unidad con el campesinado. Pero yo creo que en los años 70, hablando del golpe de Pinochet y en el caso de Argentina, los años 70 fueron más que nada la unidad obrero estudiantil, hablo por Argentina, no sé en el caso de Chile. Pero evidentemente las derrotas políticas militares, los cambios, aparición de nuevos sujetos sociales, como estos movimientos piqueteros, por ejemplo, o el rol de los jubilados que mencionaba Irina en un momento dado, en los años 90, los movimientos jubilados con Norma Pla, han ido haciendo aparecer nuevos protagonistas o viejos que retomaban nuevos roles de importancia, y en ese sentido es muy importante que los partidos marxistas hundamos las raíces en ese pueblo, echemos raíces y florezcamos en él, diría Mao. Y quiero agregar en esto, y con esto termino, el tema de los pueblos originarios, que volví a ver al leer algunas cosas sobre Chile, los 2000 y pico de pueblos originarios, como mencioné, en el caso de Allende le dio 150.000 hectáreas a los mapuches, una lucha que todavía sigue, que es reprimida en el Chile de hoy y que es reprimida en la Argentina de hoy. Entonces, el marxismo-leninismo no puede ser eurocéntrico, tiene que hundir sus raíces en la problemática de nuestros pueblos y de nuestra historia, y en ese sentido reivindicamos la idea de repúblicas populares plurinacionales, donde los mapuches, en el caso de Chile, los mapuches en Argentina y todas las demás comunidades indígenas que hoy están protagonizando justamente hace ya más de un mes en Buenos Aires el tercer Melón de la Paz, que esos pueblos tengan derecho a su cultura, sus tierras, con todas las riquezas que esas tierras tienen, y no que sean desalojados y reprimidos por las multinacionales, como viene ocurriendo en los dos países. Eso nomás. Bueno, hay otras preguntas. La compañera Judith Bell pregunta, ¿cómo se permitió que en las últimas elecciones en Chile quedáramos con un Katz y un Boric? Yo tuve que votar contra Katz, o sea, por Boric. Están matando a nuestros jóvenes otra vez. Y después Pepe Grosso, en relación a esto, digo porque podemos unir las dos preguntas porque van en la misma dirección, dice, para que la contesten los dos también, el camarada Eduardo, allá en Chile tienen al amigo de Milei, Katz, que hasta acusó a la ONU de comunista diciendo que Chile tenía que dejar la ONU. Sí, camaradas, yo creo que aquí hay un tema, cómo caracterizamos y qué pensamiento, qué intereses tiene, por ejemplo, en este caso Boric. ¿Ya? Claro, tiene una forma, este pensamiento posmoderno, que está absolutamente alejado y sin ninguna sintonía con los planteamientos de la población. Entonces, si bien es cierto desde un punto de vista discursivo, aparece como muy democrático, al estilo Biden, ¿no?, contra Donald Trump, pero en la práctica es igual o peor. Entonces, eso cuesta mucho que quede claro para la gente. Y en la realidad chilena, esto está significando hoy día, por ejemplo, que en la conmemoración de este 50 aniversario, por primera vez, ni siquiera los gobiernos de Piñera o los otros de la concertación pudieron,
dividir, fragmentar las marchas conmemorativas y de homenaje a las víctimas del fascismo y de alguna manera levantar un proyecto popular. Aquí sucedió ahora acá, el día 10, en la marcha de Santiago, ¿no? La policía actuó según órdenes del gobierno y de los partidos del gobierno, de la dirección de esos partidos, para solamente permitir marchar a quienes estaban identificados con esos partidos, casi con credencial. Y todo el resto del pueblo que iba a marchar quedó al margen. Eso se repitió en una ciudad que yo estuve y marché, como se llama, en el sur de Chile, en Concepción, el día 11, ¿no? En que lograron incluso cambiar la fecha, perdón, la hora. Había un acuerdo que marchábamos a las 6 y la gente del gobierno organizó rápidamente todo para que fuera a las 5, quebrando las marchas y diciéndole a la policía, mira, estos son a los que hay que golpear y acá estamos, esta izquierda buena, que no le hacemos daño a nadie. Entonces, ¿por qué se vota por Boris? Porque se levanta el cuco, el fantasma, ¿no es cierto?, de lo que es el fascismo. Si Kast es un reaccionario en el caso de Chile, que iba a aplicar métodos fascistas, es muy probable. Pero es eso. Es lo mismo que pasó con Vox y con Sánchez en España, ¿no? Y te desmontan todo, porque estos gobiernos progresistas, estos gobiernos simplemente cooptan todo el movimiento social, lo desmovilizan y quedamos igual o peor. Yo no sé si hubiera salido Kast, ¿en qué situación estaríamos en Chile? Y no es con esto que yo estoy diciendo entonces que hay que apostar para que salga el peor, ¿no? Para que de esta manera poder construir. No. Pero aquí hay algo que ha estado muy bien trabajado, de presentar un falso amigo del pueblo, usando las palabras de Sergio, ¿no? ¿Cuáles son los amigos del pueblo? Un falso amigo del pueblo, para, en definitiva, engañar a la gente, y el mal menor se convierte casi en un mal mayor. Esto no ha pasado aquí con Boris. Boris ha desmovilizado todo, ha apagado hasta las cenizas, por no decir las brasas, del levantamiento del 2019. Ninguna de las reivindicaciones hoy día queda. Desorganizó todo, hasta el movimiento estudiantil del cual él proviene. Eso lo desmovilizó todo. Estamos en un momento de reconstrucción hoy día. El haber votado por el mal menor significó la jibarización de todo el movimiento social, la cooptación del mismo y la destrucción. Entonces es algo que tenemos que analizar muy bien, porque a veces pareciera ser que a todos los reaccionarios le decimos fascistas. Y la verdad que son reaccionarios, y hasta el más demócrata muchas veces, desde un punto de vista burgués, defiende los intereses del capitalismo, ¿no? Y de ahí a pasar a usar métodos represivos están a un paso. Nosotros en la realidad chilena lo hemos visto todos estos años, ¿no es cierto?, de concertación, de nueva mayoría, como quieran llamarse. La verdad, las cosas que ese ha sido, digamos, el resultado. Entonces, fue fácil vender, ¿no es cierto?, la imagen de un Boris que nos iba a salvar del fascismo, para en definitiva, hoy día ser el país más aliado o más sometido al imperialismo norteamericano, que todo el día está con una incontinencia el ministro de Relaciones Exteriores atacando a Nicaragua, Venezuela, Cuba, sosteniendo a Zelensky, ¿no? Atacando, en fin, todo lo que huela a izquierda, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, con el gobierno de la peruana, como se llama, Dina Boluarte, ¿no?
que ya tiene 4.000 efectivos norteamericanos en suelo peruano, ¿no? Marines, y hay una cantidad enorme de asesinados en las protestas, en las grandes movilizaciones, este gobierno no dice nada. Al contrario, ¿ya? La apoya. Esta es una realidad. Entonces nosotros, acá la verdad las cosas es que hay que separar la paja del trigo y hay que avanzar en esa dirección, porque no todo lo que brilla es oro. Y nos presentan por un problema de falta de ideología, de organización, de política, ¿no? Que El Salvador sería este mal menor, que ya hasta la saciedad hemos comprobado nosotros, por lo menos acá, que es el mal mayor. Bueno, camarada, vamos a ir finalizando. Quedan algunas preguntas que ahora las voy a formular, porque ya llevamos 1 hora y media de esta actividad tan hermosa, de esta charla tan necesaria. Quiero leer el saludo del compañero Germán, saludos desde la columna Boli Lescano para los compas de Chile, es un compañero de aquí de Argentina, a 50 años del golpe, abrazos para los compas del PL, arriba los que luchan. Ahora hay 2 preguntas que también las voy a unir, que están también dirigidas al camarada Artés. La camarada Michi dice, una pregunta para el camarada Eduardo Artés. A 50 años del golpe, ¿qué postura debemos tener frente a la constitución de ultraderecha que se vota en diciembre? Y el compañero Pepe Grosso dice, camarada Artés, ¿podría explicar lo que es la ley de gatillo fácil? Y después la compañera Judith Pell dice, señor Artés, ¿se puede volver a las poblaciones y también llenar los medios con este tipo de charlas, estar más presentes, así como lo están los de derecha, dejar de presentarse en programas de derecha, crear emisiones de pensamiento de izquierda e invitar a la gente que no tiene dónde expresarse? Me parece que se puede hacer, o sea, una intervención más de cierre de ambos, referidos a estas cuestiones, algunas bien ligadas a la situación de Chile, pero bueno, en general con respecto a la propuesta que estamos planteando desde los 2 partidos por el Frente Antiimperialista y Antifascista. Perfecto. Comienza, bueno, ya, le damos. Mira, a ver, lo que dice relación con el proceso constituyente, que no es proceso constituyente, de constituyente no tiene nada, es verdaderamente la peor de las estafas que puede haber en la realidad de nuestro país. Hay que entender que el 2019 la bandera era Asamblea Constituyente, Nueva Constitución. Ese era el grito mayoritario. Eso forzó, ¿no?, a crear, salir, a pesar de los acuerdos de los sectores dominantes, y formaron lo que fue la convención. Ahí la derecha trabajó muy bien en los medios de comunicación, sin duda. Sin duda, trabajó, pero a la perfección. La gente que tiene los recursos y los medios económicos no hizo nada desde el gobierno para que triunfara la acción del apruebo, que era aprobar, digamos, una nueva constitución que no era tan buena, pero era superior a lo que tenemos hoy día con la del 80. Por lo menos garantizaba el derecho a huelga, negociación por rama de la producción, en fin, garantizaba una cantidad de cosas en forma mucho más clara que la actual. Lo cual era un paso, digamos, en eso, sin duda. Pero no se hizo nada. Incluso el presidente de la República, Boric, decía, mire, hay que aprobar para después reformar. Y la verdad es que jugaban a un empate técnico, o perder por poco o ganar por poco. Y quien juega así termina perdiendo por harto. Nosotros, como Partido Comunista Acción Proletaria, estuvimos por el apruebo, a pesar de las limitaciones que significaba eso. E incluso yo estuve personalmente en distintas charlas y debates en algunas poblaciones, porque ahí voy contestando también la otra pregunta. Sí hay que estar, y estamos constantemente. Nosotros como partido tenemos algún trabajo con el Frente de Mujeres por la Refundación de Chile, la corriente de pobladores, ¿ya?
y bueno, la CEP, la Corriente de Estudiantes Populares, que está en todos lados, y claro, tenemos trabajo territorial, concreto, ¿ya? Y débil, sí, es verdad, porque estaríamos en otro momento, pero sí tenemos una presencia. Y trabajamos bastante, incluso a veces en algunas poblaciones, hasta cuidando a los compañeros cuando llegan del trabajo, para que no sean asaltados en el camino, etc. Hemos creado una situación determinada. Tenemos una presencia, tenemos un trabajo, nos estamos ganando eso, hemos estado en las ollas comunes, ¿no? Constantemente estamos en foros, en debates, en fin, en las poblaciones. Hay que hacerlo y hacerlo más y mejor, sin duda, ¿ya? Y en los medios, sí, constantemente tenemos una expresión bastante, yo diría, potente en las redes. No es todo lo que necesitamos. Hoy día estamos sacando, hemos vuelto ya, estamos a editar El Remolino Popular, que es en nuestro periódico, en papel, ¿no? Hemos tenido la alegría que, por ejemplo, hemos sacado 2.000 ejemplares el mes anterior, se vendieron rápidamente y pasamos, volvimos a sacar la misma edición 2.000 más y son 4.000 ejemplares que se vendieron. Ahora ya estamos con otro número. ¿Te fijas? O sea, realmente hay un interés y en las marchas, en las ferias libres, en las plazas, nuestros grupos de compañeros, allí están haciendo difusión, tomando contacto, estamos en eso, ¿no? Entonces, indiscutiblemente que pensamos que ese es el camino. Al mismo tiempo, con señalar los problemas concretos de la gente, estamos señalando una salida que para nosotros es patriótica, popular, de perspectiva socialista. Porque entendemos que la revolución en Chile es una revolución patriótica, es una revolución popular, que forma parte de la revolución socialista. No es que esté separado y quebrado así en forma mecánica, no. Y que lo que garantiza eso es justamente la dirección que pueda darse desde los trabajadores, desde los pueblos de Chile, ¿no? A través de su partido y sus organizaciones sociales y políticas. Eso es lo que permite llegar y profundizar más allá. Y también consideramos de que los espacios electorales hay que usarlo. De hecho, yo he sido 2 veces candidato a la presidencia en Chile, ¿ya? Y eso ha sido muy bueno porque nos ha permitido llegar con nuestra propuesta a nivel nacional, tomar vínculo con mucha gente, hasta en pueblos muy pequeños. Hay compañeros que andan en búsqueda de nuestra posición. Entonces, hemos usado ahí los espacios como una tarima prácticamente para conocer lo nuestro, ¿no? No hemos estado en condiciones de disputar, digamos, el puesto de presidente de la República, como fue el caso del compañero Allende, ¿ya? Lo cual indica que incluso eso también es positivo. Si el problema no es ganar o no ganar un gobierno, sino ver cómo el gobierno sirve para llevar adelante los cambios estructurales y, en definitiva, para instalar un poder popular para la toma del poder político y la construcción de una nueva sociedad, para el inicio de la construcción de una nueva sociedad, con las características de nuestros tiempos, con el análisis de la situación concreta, etcétera, etcétera. Sí. O sea, nosotros no negamos la participación en la lucha electoral. Algunas veces hemos participado en forma negativa, llamando al voto nulo, etcétera, como lo estamos haciendo ahora de cara al plebiscito, que viene en diciembre, 17 de diciembre, sobre esta comisión constitucional, que es lo más antidemocrática, que lo único que está haciendo es refrendar un proyecto de nueva constitución hecha por un equipo de expertos, cuyo presidente es de la misma orientación y de la misma generación de quien redactó la antigua constitución de Pinochet, un hombre de ultraderecha, y que lo que va a salir allí va a ser igual o peor que la constitución de Pinochet. Es tan grave como aquello. Entonces nosotros ya estamos en una campaña de un voto protesta que consiste básicamente en deslegitimar todo el proceso a través del voto en contra, porque va a ser a favor o en contra, del voto en contra, pero teniendo en cuenta también otras expresiones que se dan como el voto nulo y la abstención. De hecho, en el pueblo nación mapuche,
la mayoría de ellos ya han optado por voto nulo algunos y otros por la abstención. Pero eso, junto con el voto en contra, forma parte de lo que significa delegitimar todo esto y crear las condiciones, ¿no es cierto?, para exigir y seguir trabajando a través de la politización, del quehacer, en la exigencia de una asamblea constituyente, que por lo demás nosotros pensamos debe ir unida a un gobierno popular. Porque si no hay gobierno popular, la asamblea constituyente, hecho bajo el auspicio de la Coca-Cola, de las Fuerzas Armadas actuales, de la oligarquía y de la embajada norteamericana, las posibilidades que tenemos son muy pocas, o ninguna. O sea, realmente esa asamblea constituyente sí es un elemento de agitación, en fin, pero eso está unido a alcanzar también un gobierno popular, ¿no? Claramente tenemos que tener una correlación de fuerza en esa dirección, ¿no? En eso apuntamos. Entonces, sí, nosotros estamos muy optimistas en el desarrollo de las condiciones políticas en Chile. Y eso se nota en el desarrollo de nuestro propio partido y de sus, ¿cómo se llama?, extensiones o correas transmisoras en el Frente Estudiantil, de trabajadores, de pobladores, ¿no? El desastre del gobierno de Boric, ¿ya? El hundimiento absoluto del partido revisionista que alcanzó muy buenas votaciones, con senadores y diputados incluso, ¿no? Pero dado el tema como se ha asumido, ya se desembarca la gente desde allí en forma impresionante. Por ejemplo, hoy día, uno de sus principales dirigentes del partido revisionista ha salido atacando a Daniel Ortega, ¿no? Acusándolo de dictador, que no solamente injuria al presidente de la República de Chile y a las fuerzas policiales, sino que además al Partido Comunista. O sea, a ese nivel. Entonces allí de izquierda ya está llegando nada, ya no es ni siquiera el partido que conocíamos antes, que podríamos tener muchas diferencias, lo que tú quieras, qué sé yo, pero ahí había gente que luchaba. Hoy día eso ya está cada vez desfondándose absolutamente. Las contradicciones y la cantidad de fracciones van en aumento dentro de ese espacio. Bueno, lo que yo te podría decir, y para terminar, en esto de terminar, plantear que dadas las condiciones internacionales que existen, esta verdadera guerra híbrida que está indiscutiblemente en desarrollo en la escala internacional, ¿no?, la necesidad de una gran plataforma, un gran frente antiimperialista mundial, que tiene que trabajarse en los hechos a través de las movilizaciones, de las coordinaciones, para enfrentar al fascismo y al imperialismo. Sí, hay países que tienen, están las posiciones correctas en el comando del Estado, tienen en el Estado, por lo tanto, Fuerzas Armadas, etc. Pero hay un papel profundo que tenemos que desarrollar quienes no estamos en el poder, que es el Frente de Masa. Sí, la República Popular China tiene las Fuerzas Armadas, la República Popular Democrática de Corea, y en esta alianza antifascista, ¿no?, estará la Federación Rusa, inclusive Irán, Venezuela, etcétera, etcétera. Sí, claro. Pero ¿qué hacemos los demás? Entonces, para nosotros es muy importante, porque esta es una lucha política, ¿no?, ganar e influir en importantes sectores de masa, ¿no es cierto?, en torno a lo que significa desarmar, cortarle las manos a los imperialistas, desenmascarar el papel de la OTAN, explicarle a la gente qué significa la profundización de este conflicto para países como Chile, por ejemplo, que la economía no está blindada, pero en nada. Aquí el 80% de lo que consumimos viene desde afuera, de todos los artículos de amplio consumo, inclusive de los alimentos. La confrontación y los problemas, digamos, en el transporte de mercancía en algún momento pueden crear aquí una situación increíble, que ya la creó un poco con el COVID, que era una cosa nada comparado, ¿cierto?, con lo que significa una profundización. Así que nada, un abrazo fraterno a todos quienes están hoy día conectados y particularmente
a mis camaradas del Partido de la Liberación de Argentina, a Sergio, a Irina, al camarada Pablo, con el cual tengo contacto normalmente, ¿no? Luego ya tendremos la oportunidad de abrazarnos físicamente, ¿ya? Y encontrarnos, porque esta es una tarea que es común, ¿no? Y en esto no quiero tomar las palabras de Perón, ni mucho menos, pero él de repente decía que los chilenos son argentinos y que los argentinos son chilenos. Así que bueno, dándole otro contenido a eso, ¿ya? Un contenido popular, de verdadera liberación, ¿ya? Así tenemos que verlo. La suerte de Argentina ha estado ligado históricamente, inclusive con la Operación Cóndor, con todo, ¿no? A lo que es la historia de nuestro país, a Chile. Así que, mis queridos camaradas, ha sido un placer enorme estar con ustedes, enorme. Muchas gracias. No, gracias a vos, Eduardo. No sé, Sergio, si vos querés decir también algunas palabras finales para ir terminando ya esta charla, que ha sido tan fructífera y que, bueno, los comentarios que nos están dejando compañeros y compañeras respecto a diferentes temas, pero que no son directamente preguntas, demuestran que hay interés, hay mucho interés en estas actividades y que, bueno, por estar en diferentes ciudades y países las hacemos de manera virtual, pero no faltará oportunidad para que podamos hacer actividades en conjunto y, bueno, abrazarnos, como decía recién Eduardo. Sí, brevemente. En efecto, la cordillera de los Andes nos separa o nos une. Argentinos y chilenos, chilenos y argentinos. Después podemos discutir de muchas cosas. Fútbol, por ejemplo, que el Colo-Colo. Yo soy de River, no sé si se ve acá el escudo. Pero profundamente unidos. Y tenemos que saber desmontar las maniobras de las clases dominantes que a veces, en función de sus negocios, buscan separar a nuestros pueblos, ¿no? Por ejemplo, durante la etapa de recuperación de las Malvinas, entre abril del 82 y junio de ese año, como Pinochet fue favorable y dio información a los ingleses y fue pro-británico, pro-Thatcher, seguramente hubo o hay argentinos que crean o confundan ese gesto de Pinochet como si fuera la posición de los chilenos y chilenas, y no es así. Del mismo modo, como los chilenos y chilenas, algunos de ellos, o muchos de ustedes, pueden pensar que como la dictadura de Videla primero y de Carlos Menem después entregó las más altas condecoraciones del Estado argentino a Pinochet, pueden creer que los argentinos somos pinochetistas. Nada que ver. Fue el dictador Videla y fue el neoliberal de Menem los que condecoraron a Pinochet con esas órdenes de San Martín y demás. Y desgraciadamente, un forro como Alberto Fernández tuvieron que transcurrir 4 años de su gobierno, o sea, 50 años del golpe, para que anulara esas condecoraciones. Nunca fueron de parte del pueblo argentino. Reitero, el pueblo argentino y el pueblo chileno estamos unidos históricamente, tenemos muchas más cosas en común que diferencias o matices, y lo mismo ocurre con el Partido de la Liberación y el PCAP de Chile. Quiero terminar diciendo que así como homenajeábamos hoy a la figura de Salvador Allende, agrego ahí también, obviamente, a los 3.200 o los que fueren de asesinados y desaparecidos del lado de Chile, y obviamente los 30.000 compañeros desaparecidos del lado de Argentina. Y reivindico la lucha de la izquierda patriótica, combativa, antiimperialista y marxista, leninista en algunos casos de Chile, en aquellos años del PC, del Partido Socialista, después del año 79, la fundación del PCAP, y reivindico también la lucha de la resistencia del MIR, de Miguel Enríquez, y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, algunos de cuyos dirigentes todavía están presos, como el comandante Ramiro. Yo creo que tenemos que ser amplios y en esa historia del Frente Antiimperialista y Antifascista recuperar todo aquello que haya de popular, de revolucionario y de antiimperialista, y en ese marco
los marxistas-leninistas, obviamente tampoco vamos a dejar de plantear las diferencias o críticas que pudiéramos tener frente a ciertos procesos históricos o ciertas posiciones de determinadas organizaciones, como hoy mismo quedó claro. Pero tenemos que reivindicar y no permitir que caiga en la desmemoria la lucha de los compañeros luchadores desaparecidos, fusilados de Chile y de los 30.000 compañeros desaparecidos y asesinados y arrojados al mar en el caso de la Argentina. Eso quería decir. Bueno, camaradas Eduardo y Sergio, creo que todos los que están viendo en el vivo de YouTube y del Facebook esta actividad van a compartir conmigo, que ha sido muy fructífera, muy hermoso escuchar a dos cuadros digamos, de la magnitud de ustedes dos, y que estas actividades que estamos haciendo bueno, tengan continuidad, porque vemos también que en los comentarios los compañeros hablan de la necesidad de seguir, digamos, extendiendo el trabajo, como decía Eduardo, en los territorios, en las masas, en la clase obrera, para que no sean, digamos, caldo de cultivo de estas posiciones de derecha escondidas detrás de falsos cambios, cuando van a ser los principales, vamos a ser los principales perjudicados, si por ejemplo en Argentina gana una opción de derecha como Milei, pero también estamos viviendo un gobierno como el de Alberto Fernández y Massa, que hoy es el candidato oficialista, que aplica el ajuste del Fondo Monetario, como decía Sergio. Así que son muchísimas las cosas que nos unen, y bueno, en este camino, de mi parte, un gran saludo, un cariñoso y comunista saludo a Eduardo, a todos los camaradas del PCAP, desde el PL, y bueno, y a ver cuándo podemos hacer una reunión, ya sea presencial, sea en Santiago, sea en Buenos Aires o en cualquier otra ciudad de Argentina y de Chile. Hasta la victoria siempre, camaradas. Hasta la victoria, camaradas.